El texto que vamos a compartir hoy está en Jeremías, capítulo 17. Una clásica exhortación del profeta Jeremías. Un texto al cual ponemos mucha atención y solemos aceptarlo y reconocerlo con mucha libertad. Pero siguiendo la reflexión final que hicimos el domingo pasado, hoy una vez más quisiera enfocarme o hacer el esfuerzo de enfocarme más que en la enfermedad, en el remedio. ¿Es necesario diagnosticar la enfermedad? Claro que sí, pero también debemos ser conscientes y abrazar el remedio que encontramos en Cristo Jesús para nuestras enfermedades. El texto que vamos a compartir está en Jeremías, capítulo 17, versículos del 9 al 10. Y seguramente usted el 9 se lo sabe de memoria, pero no sé si el 10. El 9 no lo sabemos de memoria. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo comprenderá? Pero nos olvidamos que hay una sentencia que viene después, una sentencia esperanzadora, una afirmación que dice: yo, Jehová. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: yo, Jehová, que escudriño la mente. Allá hay esperanza frente a la sentencia desesperanzadora del profeta Jeremías. Porque antes de leer el texto y solamente haciendo una breve reflexión, no más de un minuto, no olvidemos que el profeta está hablando al pueblo de Dios. El profeta no está hablando a personas que no le han conocido. De repente nosotros en nuestro ambiente evangélico solemos pensar que los de engañoso corazón y perverso corazón son aquellos que no conocen al Señor. Pero aquí tenemos que enfrentarnos a una realidad. Jeremías está hablándole a un pueblo rebelde y le está diciendo: ustedes tienen aún un perverso y engañoso corazón, no son capaces de comprenderlo ni de pesarlo, pero yo lo conozco. Y esa es la sentencia en la cual hoy día, con la ayuda del Señor, quisiera que nuestro corazón pudiera encontrar esperanza. Y vamos a leer el texto completo para que así podamos reflexionar. Y también hay una versión, la Biblia de las Américas, y encontré dos versiones iguales a esta, en donde dice que mentiroso es el corazón más que todas las cosas y no tiene remedio, dice el texto. Es otra traducción. Y no dice quién lo conocerá, sino que dice quién lo comprenderá. Me gustó mucho esa traducción. Busqué las palabras en hebreo y están bien usadas. Engañoso es el corazón, mentiroso más que todas las cosas, no tiene remedio, dice el texto. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? Dice el texto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Se hace una pregunta el profeta. Y no es el profeta el que responde la pregunta, sino que es Dios quien responde la pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Un Dios que está en control. Algo que debemos recordar y que lo hemos anunciado muchas veces desde este púlpito: nuestro Dios no es un Dios que conoce por experiencia. ¿Sabes lo que es conocer en base a la experiencia? Es ver a alguien y desear conocer ese alguien y tratar de una otra manera escudriñar hasta lo que más podamos para sacar lo que más podamos de esa persona. Eso es conocer por experiencia. El conocimiento de Dios es innato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Biblia ocupa expresiones como escudriñar y probar, no es que Dios necesite escudriñar o probar, sino que es la manera en la que los salmistas y los profetas traducen la acción de Dios en nuestra vida. Dios nos conoce ya desde antemano. Él no necesita escudriñar nuestro corazón. No hay nada escondido para Él. Entonces, antes de enfrentarnos a este texto, aceptemos esta verdad y recibámosla con humildad. No es que nosotros, es que yo puedo esconderle algo a Dios y Él tiene que como que entrar en mí para escudriñar si ese algo se le puede hacer presente. No, Dios nos conoce. Por eso que Él dice que Él escudriña, prueba y da los frutos, dice el texto, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, porque Él conoce desde antemano nuestros pensamientos y Él sabe cómo nuestros pensamientos van a dar a luz
ciertas obras. De eso es lo que el día de hoy vamos a compartir, queridos hermanos. Acompáñenme en una oración. Padre, te damos gracias, queremos pedirte que este mensaje del día de hoy pueda, Dios mío, levantar nuestros corazones. Señor, ayúdame a ser fiel a la intención, Señor, que tú, Espíritu Santo, has puesto en mi corazón, a no enfocarme demasiado en la enfermedad que tú diagnosticas, sino, Señor, a poder abrazar y glorificar el remedio que tenemos en Cristo Jesús. Dios santo y poderoso, queremos darte gracias, porque sí existe un remedio para los corazones engañosos y perversos, y ese eres tú, Jesucristo. Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hay momentos en los cuales nosotros resaltamos tanto las enfermedades o la enfermedad que nos olvidamos del remedio. Dios ha dispuesto un remedio para todas nuestras enfermedades y ese es Cristo. Pero son tantas las veces que nos enfocamos en la enfermedad que nos olvidamos que Él está ahí presente para sanarnos y que Él nos ha dado libertad. La semana pasada hablábamos respecto de cómo muchas veces nos preocupamos más de qué es lo que no tenemos que hacer antes de preocuparnos de lo que sí tenemos que hacer. Y eso es muy importante, que nuestro énfasis cambie. Por eso es que, sin duda, una de las cosas que un verdadero creyente debe recordarse cada día es que el gran problema de su vida es sí mismo. Esa es una verdad. Cada día un verdadero creyente se debe recordar a su vida: mi mayor problema soy yo mismo. No me conozco, me cuesta comprenderme y aún teniendo a Cristo soy traicionado porque no quiero acercarme a Él, o no acepto, no abrazo con total fuerza las verdades que Él nos revela. Toda la Escritura apunta hacia esta verdad. Y si nos tomamos el tiempo de examinar la historia pasada y la historia presente, yo le aseguro que con humildad nosotros llegaremos a la misma conclusión. Y aún aquellos que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador también han llegado a recibir y aceptar esta verdad. La diferencia que existe con nosotros, o que espero que exista con nosotros, es que aquellos que han aceptado esta verdad y han encontrado en el ser humano la raíz de todos los males, siguen buscando en el ser humano la solución. Mas nosotros, los hijos de Dios, entendiendo que somos la raíz de todos los males, vamos fuera de nosotros a buscar esperanza. Y la encontramos en Jesucristo. Y Él viene a hacer una obra en nosotros y el Espíritu Santo habita en nuestra vida y transforma nuestros corazones. Particularmente yo he sido una persona que ha resaltado bastante esta idea de la depravación total que la Biblia nos habla. Que el hombre está totalmente corrupto, así lo dice la Escritura, no lo digo yo, el salmista lo dice y el apóstol Pablo lo confirma en el capítulo 3 de Romanos. Insiste en que no hay justo, no hay uno que busque a Dios, sino que todos nos hemos escapado de Él a una. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Nos pusimos de acuerdo para huir del Señor. Esta verdad la encontramos en la Biblia y esta verdad es una verdad que yo hago mucho énfasis. Y lo hago porque creo que es una de las verdades que más nos cuesta reconocer. Seguimos buscando en nosotros esperanza y solución. Pero también he de reconocer, queridos hermanos, he de reconocer que muchas veces enfocarme tanto en esta enfermedad incurable nos ha hecho olvidar que también hemos conocido una gracia salvadora, que hemos aceptado el diagnóstico certero de Dios para nuestras vidas. También hemos de confiar, hermanos, que Dios ha dispuesto un remedio. Y así como estamos convencidos de que somos malvados y perversos, también estamos convencidos que el Señor sana nuestros corazones y nos da esperanza. Y quiere que podamos encontrar en Él el remedio para esta enfermedad. Y así lo haremos. Cuando Dios sentencia al corazón del ser humano por medio de estas conocidas palabras que hemos leído en Jeremías 17, y esta profecía el profeta la levanta sobre Judá, lo hace porque Él quiere revelarse nuevamente a su pueblo. Y sin duda Dios quiere revelarse nuevamente a nosotros. Y quiere revelarse como aquel que lo conoce todo. ¿Nos acordamos cada día que Dios conoce todas las cosas? Es importante que recordemos esto, porque si no somos conscientes de que Él conoce todas las cosas,
Sus palabras en la Biblia no van a tener la fuerza que deben tener para que nosotros las podamos tomar y podamos pedirle al Señor que transforme nuestras vidas a través de esas palabras. Dios se revela como el que lo conoce todo. Dios se revela como el único que comprende nuestra condición. Y Dios se revela también como el único que es poderoso para poder sanarnos. Tres cosas o tres maneras en las cuales Dios se revela a nuestras vidas, hermanos. Muchas gracias, mi hermana Irene. Gracias. Tenía seca la boca. Damos gracias al Señor por el servicio de nuestros hermanos. Gracias al Señor. Y Él se requiere revelar o se revela en este texto por medio de tres cosas. La primera que decía es diciéndonos que Él conoce todas las cosas. En segundo lugar, el Señor nos dice que Él comprende nuestra condición y también nos dice que Él es el único poderoso para sanarnos. Lamentablemente, una religiosidad falsa solamente busca expresarle al hombre sus problemas y enfatizar y, como decimos, meter el dedo en la llaga. Pero no abre su corazón a expresarle al ser humano que hay solución para el problema que nosotros estamos diagnosticando. Y ese es Jesucristo. Por eso, hermanos, no debemos dejar de hablar del pecado. No debemos dejar de ser insistentes en esta realidad que enfrentamos como creyentes y sin el Señor. Pero también, hermanos, no debemos, y más que la otra realidad, olvidarnos de que Jesús es remedio para nuestra enfermedad. Por su llaga nosotros fuimos curados. Siempre ocupamos ese texto para de una u otra manera afirmar que el Señor puede sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Pedro hace una interpretación de ese texto en una de sus cartas, haciendo énfasis de que esta enfermedad de la cual nosotros hemos sido curados de estas enfermedades son nuestras enfermedades del alma. Nuestro perverso corazón ha sido sanado por su llaga. Sin duda también nuestras enfermedades físicas pueden ser sanadas por el Señor. Pero nuestra restauración física final será ahí en la gloria con el Señor, con nuestros cuerpos glorificados, como dice la Escritura, y permaneceremos con Él para siempre. Entonces Dios sentencia, y mis amados hermanos, nosotros, como decía, no debemos olvidarnos de este remedio que es Jesús. Él es nuestra esperanza. Y el profeta Jeremías nos lleva a estos versículos que encontramos en el 9 y 10 del capítulo 17, porque viene anunciando una retribución a la rebelión que había tenido Judá contra el Señor. Y este pueblo se había vuelto un pueblo idólatra. Se había vuelto un pueblo que había puesto su confianza en el ser humano, en la madera y en cualquier otra cosa, menos en el Señor. Y Jeremías está haciendo un llamado al arrepentimiento. Siempre que Dios denuncia nuestros problemas, aquellas cosas que están escondidas en el corazón, o hace visibles nuestros pecados, no es para avergonzarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento y sanarnos. ¿Ya? Eso es muy importante. De repente uno se enfrenta a la palabra del Señor. Chuta, este caballero está diciendo todo lo que yo vivo y todo lo que yo soy. Pero cuando usted se ve confrontado a esa verdad, usted abrace al Señor y encuentre en Él esperanza. Él no está ahí para rechazarle, sino si Él habla su problema y mi problema es para recibirle. Claramente es para eso y el Señor lo hace. Mire, en el texto, en el versículo 5 al 8, Jeremías describe este problema y hace una comparación entre un corazón que se acerca a Dios y entre un corazón que está lejos de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Jeremías está diciendo que aquel que no confía en el Señor, sino que confía en su propia fuerza y en su propia idea, en su propia manera de concebir la vida, dice que será una persona insegura. No sabrá los momentos, no sabrá discernir los tiempos. Pero el versículo 7 dice: y bendice al varón y a la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
y que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí vemos una comparación entre aquel que confía en el Señor y entre aquel que confía en sí mismo. Por esto Dios compara esta realidad para hacernos entrar en razón. ¿Y cuántas veces nos encontramos con la Biblia abriéndose delante de nuestros ojos y desnudándonos y diciéndonos, este es tu problema y esta es la solución? ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros con la palabra del Señor diciéndonos si no estamos experimentando la bondad de Dios en nuestras vidas? La palabra del Señor comienza a diagnosticarnos y a darnos en donde más nos duele. Pero a pesar de esta comparación y a pesar de lo evidente que es la palabra de Dios respecto de nuestros problemas, sobre la bendición y la seguridad que podemos experimentar al confiar en Dios, muchas veces no es suficiente para volvernos a Él. Y es un tema de confianza, es un tema que es más profundo, es un tema del corazón. Por eso que luego de hacer estas sentencias sobre Judá, que más o menos comienzan en el capítulo 14 de la profecía de Jeremías, el profeta llega a estos versículos que hemos leído en el 9 y el 10. Y debemos reconocer y debemos enfrentarnos a una realidad. Nosotros estamos enfermos, tenemos un corazón engañoso y sin remedio. El profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quedémonos con la sentencia del profeta. No hay manera de esconder esta realidad, queridos hermanos. La fuente de nuestra vida está enferma. Si nosotros vemos la profecía de Jeremías, como la hemos expuesto anteriormente, podemos concluir lo siguiente. Luego que Jeremías denuncia la rebeldía de Judá y hace las comparaciones entre quien confía en Dios y entre quien no confía en Dios, sutilmente el profeta apunta a un solo responsable y dice que es nuestro corazón. No son las circunstancias, no son los problemas, no son cómo se dieron las cosas, sino que sigue siendo nuestro corazón. Dios apunta a esa realidad. Las consecuencias de nuestros actos y del pecado de otros están a la luz. Constantemente nuestro buen Dios nos ha prometido bendición y seguridad junto a Él. Pero nosotros hemos optado por otros caminos. Y aunque la rebeldía nos produzca tristeza e inseguridad, nos es más fácil persistir en ella. Lo hablábamos hace unas semanas, como percibir a Dios en el camino. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos pasa, y aún siendo creyentes, hijos del Señor, se produce esta lucha interna? Yo no sé si a usted le ha pasado igual que a mí cuando se encuentra con una solución a su problema espiritual, a su problema del alma, pero no quiere llevarla a cabo. ¿Le ha pasado? No tiene la fuerza para desarrollar de una otra manera el plan que Dios ha dispuesto para solucionar el problema que usted tiene en el corazón. Y nos enfrentamos a esta realidad diciéndonos, y yo lo he escuchado a algunos de ustedes, yo mismo y a otros hermanos, que de repente asumimos y decimos, pucha Señor, ¿no se supone que tú transformaste mi corazón? ¿No debería ser fácil? ¿No se supone que yo ahora soy bueno y porque tú hiciste algo? Y comienza ese conflicto de no encontrar fuerzas para hacer aquello que claramente se abre delante de nuestros ojos como una solución al problema. ¿Y sabe por qué nos pasa eso, hermanos? Porque seguimos pensando que nosotros somos los que tenemos la fuerza para solucionar el problema. Y no hemos entendido algunas doctrinas básicas del Evangelio. No las hemos entendido, no nos las han enseñado, no las hemos asimilado lo suficiente en nuestra vida. Habiendo tantas promesas y testimonios en la palabra de Dios y en la vida de nuestros hermanos, porque sí son importantes los testimonios de fe de nuestros hermanos, porque sí son importantes escuchar cómo Dios ha transformado la vida de un matrimonio que tenía problemas, si es importante escuchar cómo Dios ha rescatado al alcohólico de su vicio, si es importante cómo Dios ha sanado a hermanos en medio nuestro, es muy importante.
¿Por qué nos cuesta confiar entonces en Dios? ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios si somos sus hijos? ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Hay una respuesta. Hay una respuesta. Nos cuesta porque aún tenemos un problema. Y tenemos que aceptarlo. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Por eso nos cuesta. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Y esto es importante comprenderlo por la siguiente razón. Para que entendamos de forma correcta la obra de Dios en nosotros. La salvación y la regeneración de los creyentes no implica de que por sí, así como por el puro hecho de ser salvos, todo lo que pensemos, digamos y hagamos tendrá una carga de bondad o será guiado por el Espíritu Santo. El corazón humano sigue siendo un problema. El corazón humano sigue siendo un problema. Y también sigue siendo un problema para el creyente. Recuerde, Jeremías está hablándole a creyentes. Jeremías está hablándole a un pueblo rebelde. Jeremías no está evangelizando. Jeremías está exhortando. Entonces no debemos olvidar que sin duda Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. Pero usted y yo no somos buenas personas. Sino que Dios es la justicia, Cristo es la bondad, Él es la esperanza. Y eso es lo que el texto nos lleva a reflexionar en este día. Cristo es la solución. Y por eso que el versículo 9 continúa y se hace la pregunta. Sí, perverso es engañoso. El corazón es perverso, es engañoso. No tiene remedio. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? Qué importante que nos detengamos en esta pregunta y no pasar de largo al versículo 10. Nosotros necesitamos aceptarlo. Necesitamos aceptar que estamos enfermos. A pesar de todo, la solución sigue estando fuera de nosotros. Aunque seamos creyentes. Digo fuera y quiero que me entienda bien. No porque no crea que el Espíritu Santo no ha hecho habitación en nosotros, sino que cuando usted examine su corazón, no busque en sus pensamientos, sino que busque en el Señor, llénese de Él, para que le pueda conocer. Nosotros necesitamos aceptar, qué difícil es aceptar que el corazón humano esté enfermo. Difícil porque no hay manera de diagnosticarlo con herramientas humanas, y difícil porque no podemos sanarlo. Dígame si en la historia del hombre el único problema que no se ha encontrado solución es el perverso corazón. Hoy en día hasta para el SIDA se han vislumbrado ciertas respuestas en la ciencia. Para toda enfermedad humana, para cualquier problema. Pero hay dos cosas que el ser humano no puede solucionar. Número uno es la muerte espiritual y física. Y número dos, de donde emanan todos los problemas. Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre. ¿Quién comprenderá esto? Difícil porque nos conduce a buscar una solución fuera de nosotros mismos. ¿Cuánto más difícil es para un cristiano asumir la condición aún perversa y engañosa de su corazón? Usted y yo lo sabemos. Eso sí que es difícil. El texto nos confronta respecto de las constantes malas jugadas que nuestro corazón nos sigue haciendo. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién logrará dar una explicación a cómo el corazón actúa y cómo el corazón piensa? Ni aun con nuestra nueva naturaleza somos capaces de hallar en nosotros como una cualidad propia nuestra la bondad, la obediencia y otras virtudes. Por eso que Dios siempre a través de la Escritura sigue confrontando al ser humano y aún al creyente, aún al que es salvo, a que no encuentre en sí mismo, ahora soy bueno, Dios me salvó, ahora yo soy bueno, ahora soy mejor que tú. No es así. Cristo es la esperanza. Jesús nos dice, no, tu corazón sigue siendo engañoso y perverso. Tú no lo conoces, no lo comprendes, no sabes cómo vas a actuar. Y aunque yo sea creyente, Señor, sí, aunque creas en mí, y aunque tú me hayas salvado por gracia,
Sí, sigues teniendo un corazón perverso y engañoso. Tú me necesitas. Tú me necesitas. Ese es el mensaje de Dios. Una religión falsa, legalista, pone en nuestras manos el hecho de poder alcanzar a Dios a través de nuestras obras. Pero Dios sigue insistiendo, sigues teniendo el problema. ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes? Porque también nos encontramos con esta verdad. No es solamente que Dios le dice al ser humano, yo conozco tu corazón, sino que también Dios le dice al hombre, soy el único que comprende que tu corazón está enfermo y te lo quiero dar a conocer. También hay un mensaje escondido en esta pregunta. ¿Quién comprenderá que su corazón está enfermo? Hay un salmo en donde el salmista escribe y le dice al Señor, líbrame de mis errores, no los conozco. Y perdón que parafraseo, ayer lo leí, debería haberlo anotado. Y nos toca decir lo siguiente, hermanos. Un buen cristiano es aquel que, confiado en la obra de Jesucristo, sabe que no le resta eficacia y poder a su buen Dios Salvador al reconocer lo siguiente: aún no tengo el control sobre los impulsos engañosos de mi corazón. Este sigue siendo dado al mal. Un buen cristiano, un hijo del Señor, no tiene miedo en reconocer esa realidad. Sabe que no le resta poder a Dios. Sabe que no le resta gloria a Dios. ¿Se entiende? Sabe que no le resta gloria. De repente nos encontramos con personas, no, pero entonces tú estás haciendo ineficaz el poder de Dios porque Él tiene el poder de cambiar todas las cosas y de hacerte a alguien nuevo. Y Él lo ha hecho. Pero entendamos qué es lo nuevo que Dios hace a través de la palabra. Me detengo antes de avanzar al último punto del mensaje de hoy. ¿Quién entenderá que esto es así? Y lo decía en la pregunta. ¿Quién entenderá que esto es así? Por otra parte, la pregunta que se hace el profeta nos lleva a reflexionar en la maravillosa obra de Dios al hacernos entender que esto es así, que nuestro corazón es perverso y engañoso. Pensaba en Dios mientras preparaba el mensaje, este bosquejo. Pensaba en Dios confrontándome con esta pregunta y luego respondiéndole en el versículo 10. ¿Cuál pregunta? La siguiente. ¿Hay alguien que comprenda el corazón del hombre y lo muestre tal cual es? ¿Hay alguien que conozca el corazón del hombre y lo muestre tal cual es? Para nosotros la única señal real que nos permite diagnosticar a una persona son sus actos, sus obras, sus palabras. Pero aún estas pueden estar cargadas de mentira y de engaño. Es solo Dios quien conoce el corazón y por eso el versículo 10 es importantísimo. Y qué bueno que lleguemos a esto. Y qué bueno que no nos quedemos en el 9. Y yo quiero invitarle a algo, hermano, en esta mañana, una vez más, tal cual como lo hice la semana pasada. Así como les dije la semana pasada que se enfocara en lo que tiene que hacer más que en lo que no tiene que hacer, hoy día quiero invitarle a algo. Sí, cada día recuérdese que usted es el problema. Lo creo que debe ser lo bueno. Pero no se olvide que después de este texto que nos deja ahí como chuta, entonces, ¿qué hago? Viene una respuesta. El versículo 10 dice lo siguiente: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos dirige a Él una vez más y nos dice que hay un remedio para esta enfermedad que nosotros hemos aceptado y que reconocemos, porque estamos siendo sanados por el Señor, santificados por su Espíritu Santo. No es una obra inmediata, hoy, ahora conocí al Señor y ahora soy bueno al tiro. No, es una progresión. Se nos ha administrado un remedio que está haciendo una obra maravillosa y tenemos seguridad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que quisiéramos que la enfermedad se sanara al tiro y no somos capaces de confiar que al final de nuestro camino nos vamos a encontrar con Cristo y Dios nos va a haber sanado completamente de esta enfermedad terrible que se llama pecado.
no estamos queriendo experimentar ni someternos. Miraba a Rosina y decía, someternos a los diagnósticos y al reposo que el Señor nos da. Claro que sí. ¿Y cuál es el reposo? ¿Cuál es la manera? Cuando usted le administra un remedio, no le dicen, bueno, ahora que te tomaste este remedio, tienes que hacer esto, esto y esto. Pasa con las enfermedades, ¿o no? ¿Sí? No estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Estoy tratando de traducirlo en algo más cotidiano para nosotros. Entonces, cuando el Señor nos ha administrado este remedio eficaz, no ineficaz, no es como la pastilla que uno se toma, irá a hacer efectos, no. Recuerde, Dios dice, yo Jehová, es una afirmación de autoridad. Él se pone a sí mismo, yo soy el que conozco el corazón del hombre, yo lo escudriño, yo lo peso, yo lo pruebo. Y es más, yo le doy el pago conforme a sus obras, conozco sus frutos, sé cuál va a ser el resultado de cada uno de tus pensamientos. Dios no solo conoce el corazón del hombre y comprende su forma de actuar, es Dios quien revela que el corazón del hombre es perverso, engañoso y sin remedio. Por eso la reconciliación con Dios implica que ahora somos libres, no buenos. Le vemos como algo necesario a Jesús nuestra justicia y somos conducidos por Él mismo a reconocerle cada día en nuestras vidas. Lo digo en palabras más simples, el corazón sigue siendo engañoso y perverso, pero ahora, por gracia de Dios, se puede rebelar contra sí mismo. Antes no podíamos porque éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo y podemos rebelarnos contra nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso. ¿Y de qué manera el creyente se rebela contra su propio corazón? Sabiendo y creyendo que Dios lo conoce y que es el único que da sentencias claras y precisas respecto de cada uno de nuestros pensamientos y del resultado de esos pensamientos. Debemos creer a este Dios que se levanta con autoridad para decir, yo Jehová. Yo Jehová. Ese es el milagro, hermanos. El milagro no es que ahora seamos intrínsecamente buenos. ¡Oh, ahora soy bueno! Ese no es el milagro. El milagro es que usted es libre. Libre del pecado. Y su mente, su corazón, ya puede darle batalla a sí misma. Pero no confiando en sí misma, sino confiando en aquel que se levanta diciendo, yo soy el que te conozco. Búscame, créeme. Si yo te conozco, yo no estoy haciendo aquí una cuestión al azar. Si tú piensas de esta manera, te va a pasar esto. Nosotros no nos podemos acercar a las sentencias de Dios como diciendo, pero ¿y será tan así? Porque cuando la gente se ve el tarot o lee el horóscopo, ¿irá a funcionar? Pero ¿y lo que usted me está diciendo, va a pasar o no va a pasar? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Como a la bruja? ¿Como al diario que está ahí todos los días? ¿Como al clima de repente, el Iván Torres ahí diciéndonos si va a llover o no va a llover? Hasta eso es incierto. Y cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos igual. No hemos olvidado que el Señor ha sentenciado contra el corazón perverso y engañoso del ser humano y de sus hijos, que Él lo conoce y que Él lo conoce y que no hace. Así que como yo lo conozco, puede que te diga cómo es la cosa o puede que no. No, sus palabras son verdad. Él es veraz. Dios es veraz. Nos cuesta aceptarlo porque no es una cualidad de nosotros. Nosotros somos mentirosos. La mentira es una herramienta que está a la mano. Y como está a la mano, no nos acercamos a Dios conociéndolo como Él es. Bondadoso, soberano y veraz. Un Dios veraz. Qué hermoso atributo de Dios la veracidad. Algo que no está en nosotros, pero que sí se nos comunica por medio de la obra del Espíritu Santo. No solo sabemos que hay alguien que sí nos conoce,
sino que le pedimos a ese alguien en confianza: ayúdame a confiar en ti. Sé que ahora puedo pedirlo con convicción. Ahora puedo pedirte, Señor. Ahora puedo rebelarme contra mi corazón, corriendo hacia ti. Dios advierte de lo que Él hace. Él está en control. Abre nuestros ojos para que entendamos que si Él ha descrito el resultado de nuestras obras, si Él ha descrito el resultado de nuestra manera de pensar, es para que nosotros le roguemos que nos sea transformando nuestros pensamientos y así podamos dar buenos frutos. Lo decía hace un rato, sus sentencias sobre los pensamientos y actos de los hombres no son vaticinios sujetos a prueba. Dios es veraz, no hay azar en sus afirmaciones. Nos falta mucho comprender la fuerza y seguridad de la declaración de Dios: yo soy el Señor, yo Jehová. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos conoce de manera perfecta y nos da a conocer el resultado de nuestros pensamientos. Qué bueno es el Señor que en su palabra nos ha expuesto lo que somos y nos ha expuesto soluciones para lo que nosotros somos. Él, a través de su palabra, abre nuestros corazones, los desnuda. Por eso que el texto dice que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto el Señor lo dice para que nosotros veamos en la palabra cómo Él ha ido juzgando, cómo Él ha ido obrando. Así le hablaba a Abraham, así le hablaba a Moisés, así también inspiraba los salmos, para que nosotros veamos cómo el Señor desnuda el corazón del hombre, cómo el Señor ahí nos está mostrando lo que somos y nos dice: si tú vives de esta manera, si tú haces esto, el resultado va a ser este. Créeme, por favor, créeme. Y más que por favor, perdóname, Señor, por esa herejía. Dios dice: yo soy Jehová, tienes que creerme, tú eres mi hijo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con aquellos que no creen en el Señor. Hay un mandato directo al corazón: yo Jehová, no hay otro. Recuerden, le está hablando a un pueblo que había puesto por el brazo, dice el versículo 5. Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa poner carne por su brazo? El brazo es la expresión de hacer cosas, de ayuda, de poder actuar. Y cuando dice que pone carne por su brazo es que ha confiado en sí mismo, que ha confiado en sus propias fuerzas o en la fuerza de otro, sea ese otro un ser humano o sea ese otro un ídolo. Jeremías estaba denunciando la idolatría de Judá. Entonces Dios nos confronta. Entonces nuestro Señor sigue anunciando con fuerza: quiero que te conozcas. Yo puedo y quiero y puedo hacer que te conozcas. ¿Cuántos quieren conocerse a sí mismos? ¿Cuántos quisieran conocer ese corazón que nos juega tantas malas pasadas? ¿Cuántos quisiéramos de una u otra manera tratar, de una u otra manera adelantarnos a nuestros tropiezos? ¿Te lo quisiera o no? Yo quisiera. Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que lo convenza de esa palabra viva y eficaz. En donde nos encontramos, aquí la palabra del Señor dice que... ayer lo escribí el ejemplo que voy a dar, pero es el típico, perdóneme si soy... Es que es lo más fácil de explicar. Voy al ejemplo. Aquí la palabra del Señor dice que si yo me deleito en mi mente en la mujer del prójimo y la deseo, eso va a terminar dando a luz infidelidad o una vida sexual desordenada. Si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Aunque uno se enfrente a un montón de opciones. Señor, aquí dice que cuando nosotros codiciamos lo del prójimo, de una u otra manera terminamos apoderándonos de ello. Si tu palabra, Señor, lo dice, yo lo creo. Señor, tu palabra dice que si en nuestro corazón odiamos
Incluso somos tan pecadores como el que asesina. Tu palabra dice que el odiar a alguien y el no perdonar es tan terrible como matar. Si tu palabra lo dice, yo lo creo, Señor. ¿Se ha fijado que nuestra respuesta a la palabra de Dios no es esa, sino que nuestra respuesta será tan así? Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a comparar que yo en mi pensamiento me pase rollos con otra mujer si no estoy haciendo nada? ¿Será tan así? Pero ¿cómo, Señor, si yo nada más me gusta lo que tiene esta persona y tengo un poquito de envidia, pero ¿será tan así? ¿Irá a dar a luz un pecado terrible? No nos enfrentemos al Señor así. Yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente, que pruebo los corazones. Así se presenta Dios frente a nosotros. Nuestro corazón no tiene remedio. ¿Cuál es su enfermedad? Está enfermo de mentira, de engaño y maldad. ¿Entiendes por qué tu corazón está enfermo? Dios sabe la razón de esa enfermedad. Nos la da a conocer y nos ofrece sanidad. Nuestra enfermedad es el pecado. Conozco tu problema y te lo doy a conocer, nos dice el Señor. ¿Para qué? Para darte el remedio. ¿Y cuál es? Confianza en aquel que te ha salvado, hermano. Así el Señor se enfrenta a nuestras realidades. Dios sana los corazones de aquellos que Él ha salvado. Amén, yo lo creo así. Lo que pasa es que no hemos entendido cuál es el efecto del remedio. No hemos entendido que el remedio está actuando de manera paulatina en nosotros. Cuando de repente uno se toma una pastilla, espera que le quite algo y le termina sanando otra cosa. Así nos pasa muchas veces con la vida. Ya no buscamos comprender la vida y sus secretos. Hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Hemos encontrado a Jesús. Jesús nos ha encontrado a nosotros. Los sistemas religiosos se debaten en una constante lucha de conocimiento y experiencia, de sabiduría y poder. Pablo lo denuncia en una de sus cartas. Pero el Evangelio reúne ambas en Jesucristo. Sabiduría y poder de Dios, dice la Escritura, Jesús. ¿Sabe usted? Y aquí vamos al... Esto me quedan 2 minutos. ¿Sabe cuál usted es la manera en la que experimentamos la milagrosa sanidad de nuestro corazón? Porque al final uno termina con todo esto hablando de la enfermedad, de aceptar la enfermedad, de que el remedio, entonces uno quiere algo más concreto. Pucha, ¿de qué manera experimento, Señor, que tú sí has sanado mi corazón? 3 cosas: aceptando la enfermedad, recibiendo el remedio y administrándolo cada día. Aceptamos la enfermedad, recibimos el remedio y lo administramos cada día. Jesús es ese remedio. El remedio para un corazón engañoso es creer y obedecer al único que el corazón engañoso no ha podido, no puede y no podrá engañar. ¿Quién es? El Dios soberano, que todo lo conoce. Y así se presenta a Dios en el versículo 10. Por eso hoy pongamos nuestro corazón en que Dios no nos ha dejado con nuestro corazón ahí. ¿Y qué hago con esta cuestión llena de mentira y engaño? El versículo 10 se levanta a Dios. Yo lo conozco, yo te lo quiero dar a conocer, yo te lo he dado a conocer. Busca ahí las respuestas. Ahí encontrarás cómo he pesado tus obras, cómo he escudriñado tu corazón y cómo he pagado conforme a esas obras. Damos gracias al Señor. Hay remedio, hay solución, hay esperanza para este problema, que es nuestro corazón engañoso y perverso. Jesucristo es la esperanza. Mis queridos hermanos, les invito a que se pongan de pie. Nosotros nos comenzamos a preparar en el Señor. Nos comenzamos a preparar para un viaje, para un hermoso viaje por la carta a los Colosenses. Y la reflexión de hoy es sumamente importante y necesaria, ya que nos enfrentamos al llamado que Dios nos hace abandonar nuestra pasada manera de vivir. En la carta a los Colosenses hay un énfasis especial en esto. El no abandono de ella, el no abandonar nuestra pasada manera de vivir, es una enfermedad muy presente en nuestra forma de llevar el Evangelio, el cristianismo. Pero a la vez, junto con esa denuncia de esta realidad, a la vez
Sonará con fuerza en nuestros corazones la afirmación de nuestra identidad en Jesús. Ahora pueden vivir una nueva vida. Jesús nos da la fuerza. Revistámonos del nuevo hombre. Colosenses 3 habla de eso. Abandonando nuestra pasada manera de vivir, nos debemos revestir de este nuevo hombre. Dios revelando los problemas, las enfermedades y dando soluciones a ellas. Hay remedio para nuestro perverso corazón. Deje de vivir en conflicto. Enfréntese a usted mismo como lo que es. Y busque en Cristo esperanza. Él quiere darle fuerza. Él sí ha sentenciado. Él ya ha dicho. ¿Cómo piensa usted? ¿Y cuál es el resultado de sus pensamientos? Créale. Créale. No tenga miedo en creerle a Dios. Tenga miedo en creerle a un charlatán. Tenga miedo en creerle a usted mismo. Tenga miedo a esa sensación de corazón. Cuando uno escucha, ay, pero pastor, me han dicho. No, ninguno de los que está acá me han dicho eso. Ay, pero pastor, pero yo siento amor en mi corazón y Dios es amor, debe ser de Dios. No es así como funciona. Tu corazón es engañoso, sigue siendo perverso. Llevemos esto a lo concreto, a lo real, su palabra. Roguemos al Espíritu Santo su manifestación milagrosa en nuestra vida, dándonos poder y fuerza para ser obedientes a ella. Él ha sanado nuestros corazones. ¿Pero ha entendido cuál ha sido la obra de esa sanidad? No que eres bueno, sino que eres libre. Libre del pecado. Para rebelarte contra tu engañoso y perverso corazón. ¡Qué maravillosa obra del Señor! ¡Qué maravillosa obra del Señor! Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Y porque tu palabra es viva y eficaz.